Hola amigos, una nueva semana, una nueva Parashat Vayehi, con la cual vamos a concluir el primer libro de la Torá, el libro de Bereshit, y también se va a cerrar la historia de Yosef, de Jacob, aquí ya no, relatando la muerte de ambos, pero luego de la muerte de nuestro patriarca Jacob y de ser sepultado en la tierra de Canaán, los hermanos de Yosef se acercan nuevamente a él con ciertas palabras que en ningún lado de la Torá se nos menciona que Jacob le había indicado a ellos que Yosef los perdonara, ¿sí? Por lo que habían hecho. Y a lo cual el Midrash, entre las tantas cosas que se pregunta por qué los hermanos de Yosef temieron tanto de una posible venganza de Yosef hacia ellos luego de la muerte de su padre Jacob. Sí, ya de alguna manera en la parashá anterior, en Parashat Vaigá, ya habían cerrado esa situación y de alguna manera Yosef había manifestado su perdón hacia ellos. Y la reconciliación y el reencuentro de los hermanos y de toda la familia. A lo cual el Midrash y el exégesis nos ayudan a buscar una respuesta a esta incógnita. Y hay dos motivos que por ahí despiertan las dudas, ¿sí? O las alarmas en los hermanos de Yosef. Y una de ellas es que cuenta el Midrash que una vez que falleció Jacob, Yosef dejó de invitarlos a comer en la casa. ¿Sí? No los invitó más a ninguna comida. Entonces ellos pensaron que de esta manera está demostrando su odio, su rencor, ¿sí? Y de que iba a llegar el momento que iba a actuar. Otra de las explicaciones por qué temían o por qué temieron en ese momento es que cuando llevaron a Jacob a sepultar a la tierra de Canaán, Merat Machpelah, Yosef se alejó solo a Shechem y fue a visitar el pozo donde los hermanos lo habían tirado. Sí, entonces seguramente los hermanos pensaron que ese reencuentro con el pozo, con la situación, volvió a refrescar, ¿sí? Toda la angustia pasada y por ende iba a despertar en Yosef rencores, celos y odio a sus hermanos. Y que, como dijimos, iba a actuar vengándose de ellos. Y es por ello que tienen este temor y por eso eh, dicen estas palabras que nunca había pronunciado su padre Jacob para protegerse. Pero Yosef, cuando escucha todo esto, les responde de una manera particular. Todo aquello que ustedes pensaron para hacerme mal a mí, Dios lo transformó en algo bueno. Sí, estas palabras literalmente, o muchas veces las entendemos de que, sí, esta situación que iba a ser algo malo, se transformó en algo bueno. Sí, y que para salvarlos finalmente, para salvarlos así como dice en otra oportunidad, estoy aquí y gracias de alguna manera, entre comillas, a lo que hicieron, ¿sí? Hoy nos estamos salvando de la hambruna. Pero hay otra forma de entender esta expresión, ¿sí? Aquello que ustedes pensaron mal, Dios lo pensó para bien. Es justamente en función de estas dos situaciones que describí anteriormente, que los hermanos de Yosef pensaron para mal, en realidad, sí, Yosef no los hizo por esos motivos. Dejó de invitarlos a las cenas no porque tenía rencor hacia ellos, sino para no hacerlos pasar un mal momento, una situación difícil de ponerse él. Sí, Yosef por ser el segundo del faraón, por
delante de los restos de los hermanos, ¿sí? Como dirigir la mesa y ponerse en el lugar, ¿sí? Que había soñado cuando era joven, ¿sí? De alguna manera marcar que dominaba sobre el resto de sus hermanos. Entonces, para no ponerlos en esa situación incómoda, Yosef dejó de invitarlos. Y en segunda situación de ir a visitar el pozo, Yosef fue allí, ¿sí? No para revolver los sentimientos y despertar nuevamente el odio a sus hermanos, sino dice que fue para hacer una bendición, la brajá, de que allí se le hizo un milagro a él, sí, agradecerle a Dios por el milagro que se le hizo y de alguna manera también cerrar su ciclo personal en toda esta situación, sí, y cerrar la historia con sus hermanos y cualquier disputa. Entonces, ¿qué entendemos de todo esto? ¿Sí? Que todo aquello que sus hermanos pensaron que era motivado hacia algo malo, en realidad era para algo bueno, ¿sí? Y que aprendemos entonces, tenemos que juzgar a las personas para bien, ¿sí? Y no juzgarlas para mal, ¿sí? Y esto puede evitar muchas cosas. Si nosotros aprendemos a tomarnos el tiempo y de realmente leer las situaciones de la manera correcta y tratar de ver que generalmente hay una predisposición positiva de la gente, las relaciones podrían ser mucho mejores entre todos y evitaríamos muchos conflictos, muchos distanciamientos. Y es por ello que Yosef nos está enseñando, ¿sí? En este momento a tener esta actitud de juzgar a las personas siempre para bien y nunca para mal. Y así vamos a poder construir entre las personas, entre quienes están a nuestro alrededor, ¿sí? Siempre puentes y entornos de paz y no de conflicto. Shabbat Shalom.